Hola, mi nombre es Manuel Area y quisiera hoy desarrollar el tema correspondiente a las TIC, a las tecnologías de la información y comunicación aplicadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero previamente tendríamos que plantearnos qué son las TIC, qué son esas tecnologías de la información y comunicación. Básicamente decirles que es algo más complejo que el mero uso de ordenadores o computadoras. Las TIC, una definición simple que podemos utilizar, es que vendrían a ser una especie de unión, de fusión, entre tecnologías que han sido inventadas en el siglo XX. Tres tecnologías. Una de ellas la informática, la de los ordenadores, la de las computadoras. Recuerden que la informática, el primer computador es de mediados del siglo XX, de los años 40. Y que ha ido evolucionando hasta llegar a los actuales minicomputadores. Pero a su vez, en el siglo XX también se inventaron las telecomunicaciones. Y no es un invento de ahora, sino tiene ya 100 años. Piensen en la telecomunicación, es comunicación a distancia. Piensen en el telégrafo, piensen de algún modo en el teléfono, que fue nuestro gran recurso de comunicación a lo largo del siglo XX, y lógicamente también los recursos audiovisuales, la tradición de la tecnología audiovisual que tiene ya también un siglo. Bueno, pues la fusión de la informática, de la telecomunicación y de la forma de comunicación audiovisual ha dado este nuevo concepto conocido como las tecnologías de información y comunicación. Evidentemente, en estos momentos tenemos una gran cantidad de artilugios que entrarían en la categoría de tecnologías digitales o tecnologías de información y comunicación de naturaleza digital. Y prácticamente está desapareciendo lo que serían los llamados medios de comunicación analógicos, como las fotografías antiguas, los discos, lo que hacíamos antes con medios, con soportes físicos. Hoy en día la digitalización de la información está transformando también el tipo de artilugios, de herramientas que necesitamos para poder emplear, buscar información, comunicarnos, etc. Por eso ahí aparece ese abanico de posibilidades que además están en constante desarrollo y evolución y que tienen un potencial educativo tremendo, que es lo que quisiera yo ahora presentarles de forma breve. Vamos a ver, desde un punto de vista educativo, las TIC, estas tecnologías digitales, ¿en qué medidas son útiles para nosotros en la enseñanza? Pues brevemente yo creo que podríamos identificar las siguientes características. Una de ellas, la primera, es que estas herramientas nos permiten acceder a gran cantidad de información. Piensen en un libro, o lo que era un video. Tenía una información limitada, en el caso del libro, a las páginas del libro, en el caso del video, a la longitud del mismo. Piensen en una biblioteca. Una biblioteca, por mucha cantidad de libros que haya, la cantidad de información disponible a la que podemos acceder es limitada. Sin embargo, piensen ustedes hoy en día en Internet. Piensen ustedes la cantidad de información que se almacena en un disco óptico, CD-ROM, DVD. Es decir, la digitalización de la información permite no solo almacenar, sino acceder a cantidades ingentes de información. Otro rasgo importante es que este tipo de tecnologías permiten que haya interacción o que sean reactivas a las acciones de los humanos. El videojuego es una de las tecnologías más características de este tipo de interactividad. Es algo que no permite un libro, que no permite la televisión, que no permite la radio. Somos, en estos últimos casos, receptores de información y poco podemos hacer sobre los mismos. Sin embargo, con las tecnologías digitales podemos elegir en función de un menú de opciones, en función de ciertas características, y la máquina, según lo que hagamos, reacciona de modo distinto. Y esto, evidentemente, para niños, para cualquier sujeto, resulta muy atractivo. Un tercer elemento es que la forma de organizar la información deja de ser lineal, seguir una secuencia de tipo lineal, para adoptar lo que se conoce como un formato hipertextual, a través de enlaces, a través que están conectadas unidades de información unas con otras y nos permiten a los usuarios, insisto, piensen en su experiencia con Internet o piensen en su experiencia en la utilización de un celular, de un teléfono móvil, y tienen opciones para elegir. Es decir, la información está hiperconectada hipertextualmente.
Otro cuarto rasgo importante es que ya las tecnologías digitales permiten integrar todos los tipos de lenguajes, formas de comunicación que tenemos los humanos. Podemos hacerlo mediante documentos escritos, podemos hacerlo mediante documentos de imagen fija, fotografías, iconos, podemos hacerlo a través de sonidos, podemos hacerlo a través del lenguaje audiovisual. Es decir, vienen a ser como una especie de formato de lenguaje multimedia, es decir, podemos combinar las distintas formas de representación de la información. Y esto, lógicamente, hace mucho más potente, atractivo y fácil que cuando utilizamos tecnologías más antiguas, como un libro, que solo nos permite el acceso a la información a través de imagen fija o texto, o a través de la radio, que solo permite acceder a la información en sonido. Las TIC, las tecnologías digitales, por el contrario, permiten integrar todo este tipo de lenguajes. Y finalmente decir que las TIC son, además de un recurso para obtener información, por eso se llaman TIC, tecnologías de la información y comunicación, son un recurso potente, valioso, para que los humanos nos comuniquemos entre nosotros mismos, a través de recursos como es, lógicamente, la telefonía móvil, el correo electrónico, los foros de debate, los chats, etc. En el mundo educativo hay un montón de aplicaciones posibles, desde la creación de portales o webs educativas, la creación de aulas o espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje conocido como e-learning, las pizarras digitales interactivas, la videoconferencia, la creación de entornos colaborativos de naturaleza virtual para el intercambio de información dentro de redes sociales, los recursos de la web 2.0, software específicamente creado para la educación y, lógicamente, todo el conjunto de material didáctico que tiene un soporte de disco o de multimedia educativo que hay abundante en estos momentos en el mercado y cada vez está dejando de existir como soporte físico para ser todo material educativo online distribuido a través de Internet. Esta es la situación actual, pero la utilización de las TIC, de las computadoras en la enseñanza, tiene ya una trayectoria de varias décadas. Brevemente, y para no extenderme, por recordar, los antecedentes podemos ubicarlos hace 40 años aproximadamente, allá en los años 60 y 70. Fue el concepto de máquinas de enseñar y de enseñanza programada formulado por uno de los grandes psicólogos de aquella época del conductismo, como fue Skinner, el que pensó en la necesidad de empezar a utilizar máquinas que automatizasen el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, él ideó de algún modo, o fue uno de los primeros expertos que lanzó la idea de que de algún modo tuviéramos máquinas tecnológicas que pudieran enseñar sin la necesidad de la intervención del sujeto humano. Para eso, bueno, pues se hicieron algunos desarrollos que en líneas generales fracasaron en aquel momento, pero esta idea, este mito de querer construir una tecnología que enseñase sin la intervención humana prendió a muchos educadores. En los años 70 y 80 fue cuando realmente empezaron a hacerse las primeras aplicaciones útiles y con cierto éxito en el mundo educativo de los ordenadores. Piensen, recuerden, allá, como les digo, en aquellos momentos, la aparición de computadoras personales, como fueron los antiguos Spectrum, los Commodore, que empezaron ya a utilizarse y entrar en las aulas. Se habían hecho pequeñas, se habían hecho baratas y, en consecuencia, los profesores, los docentes, empezamos a pensar en poder incorporar ordenadores de este tipo. Eran, lógicamente, programas educativos, software, generado en un lenguaje que para los no informáticos era complejo, como era el lenguaje BASIC, y se hicieron aplicaciones escolares, sobre todo en áreas científicas, sobre todo por parte de los matemáticos. Piensen que la informática procede fundamentalmente de esta área científica y, en consecuencia, los profesores de matemáticas hace 30 o 40 años fueron de los pioneros en la utilización de las computadoras en su práctica educativa. Había dos enfoques teóricos, dos grandes modelos básicos de enseñanza con ordenadores. Lo que se conoció como la EAO, enseñanza asistida por ordenador, que recogía esa tradición que nombré antes de Skinner, del conductismo, de la máquina de enseñar mediante la enseñanza programada. Los programas EAO o CAI en inglés, Computer Assisted Instruction, de algún modo era
la transformación de la antigua enseñanza programada de Skinner en software educativo. Y luego estaba el otro enfoque más procedente de una visión de psicología constructivista, procedente de las tesis de Piaget, impulsadas por Papert a través del proyecto Logo. También en aquellos años, como pueden ver, se pensó ya en incorporar al currículum escolar asignaturas específicas de informática educativa. Más adelante, ya en los 80, apareció ya los PCs, los personal computers, con otro nuevo sistema operativo, la MS2. Se desarrollaron ya un montón de experiencias o programas o software educativo de diverso tipo. Recuerdo y nombro ahí el PC Globe para enseñanza de la geografía, el Monoloco para hacer actividades de clasificación, seriación para educación infantil, y también, sobre todo desde la investigación educativa, intenta aplicarse lo que era la tradición o los conceptos de la inteligencia artificial a la educación, a través de lo que se conoció como los sistemas tutoriales inteligentes. Ya en el tránsito entre el año final del siglo XX y el comienzo del siglo XXI aparecen evidentemente el multimedia, llega Internet y es una auténtica revolución para los educadores. En consecuencia, ya estas tecnologías ya dejan de ser de minorías para ser ya la cultura digital como una especie de cultura de masas. Ya accede mucha población a través de la telefonía móvil, a través de ordenadores en casa, a través de Internet, etcétera. Empezamos ya a desarrollar el concepto de teleformación, de educación a distancia a través de Internet, y sobre todo la creación de sitios web específicos a nivel de portales educativos. En estos momentos, y es la tendencia futura, hablamos ya de un concepto que unifica el uso de las TIC en la enseñanza, que es el concepto de e-learning. En este sentido, hay abiertas numerosas oportunidades, puertas que van desde el uso de la web 2.0 y de algún modo lo más interesante es que el ordenador y el conjunto de las TIC han dejado de ser un elemento extraño a nuestra vida cotidiana para ser lo que una cierta autora definió en su momento como una tecnología invisible ya en el aula y en el hogar. Muchas gracias.